Intente ajustar la pantalla del dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser vaciado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Esto es Programación Predictiva Dark Angel, parte 3. Una pregunta que tal vez se habrá hecho usted y que me la hago siempre yo cuando estoy analizando estos textos es si realmente estoy empujando estas ideas, estos conceptos, estos temas a textos que tal vez no tengan nada que ver. Siempre es algo con la titanomaquia o con los payasos, y ahora he estado viendo la parte de los mutantes. Si realmente no estoy empujándole demasiado o quisiera ver este tema en cuanta cosa se me ocurre. Hasta cierto punto puede que haya un cierto nivel de sesgo personal en cuanto a esos temas, pero realmente no todas las películas o las series que uno encuentra en internet o en la televisión de antes tienen algún tema profundo. La mayoría son bastante superficiales y ahondan más en el drama humano, que aparentemente es lo que nos hacen creer que a la gente le gusta. De hecho, gran parte de la primera temporada de Dark Angel se fue en puros pedos y resbalones de la trama entre sus personajes. Eran secciones muy muy particulares donde uno podía enriquecerse o analizar el tema propiamente. Y muchas de las series y películas ni siquiera ahondan en temas profundos. Simplemente les interesa lo mismo de siempre: relaciones entre personas y conflictos entre personas. Un conflicto necesariamente tiene que ser algo extraordinario. Es simplemente algo que cambia el mundo de los personajes y los personajes principales. Entonces eso sería como mi respuesta de que si realmente estoy viendo cosas donde no hay. Y por eso insisto tanto en presentar imágenes, analizarlo y traer no solamente lo que pienso, sino una especie de bibliografía con autores, con libros, de que las ideas incluso no son propiamente mías, simplemente estoy aprendiendo lo que leí y haciendo una especie de analogía o relación. Analizo Hollywood como si fuera una iconografía, una mitología, más que un simple medio de tiempo de entretenimiento en nuestras vidas. Volviendo prácticamente al tema, en la anterior parte, en nuestra segunda parte, empezamos a tocar temas como ingeniería social y el porqué de la ingeniería social. Usualmente uno trabaja con el tibio de qué, cómo y por qué. La mayoría de la presentación que estoy presentando es, bueno, lo primero que hice fue explicar el qué, que es mi tesis, que los mutantes representan en la mitología hollywoodense el ideal revolucionario del nuevo hombre. El cómo, que es básicamente toda la presentación, cómo llegué, cómo trato de amarrar esa tesis con básicamente serán los argumentos mediante iconografía y análisis visual junto con su correspondencia literaria. Y el por qué, eso es algo también que voy a tratar de meterlo en cada vez en su tema, que es que la ingeniería social tiene este proyecto de evolución guiada o mutación guiada sobre la población cautiva. E incluso no necesariamente todos nosotros somos el objetivo final de la mutación. Puede ser en la especie como tal, pero al final es como una especie de filtro donde los que no servimos nos desechan y por eso nos mandan a campos de concentración o nos dejan morir de hambre. Y la crema y nata son los que sería, entre comillas, los que empujarían la evolución hacia la nueva visión. De hecho, el texto tiene, en la segunda parte en la segunda temporada vemos que hay una orden que literalmente trabaja en esto. Es una orden que da la apariencia que tiene data de siglos. Entonces no es esto que estoy diciendo no es antojadísimo, lo podemos ver en el texto mismo. Los desposeídos. Como explicamos anteriormente, Dark Angel nos presenta esta falsa dicotomía, divere et impera, como decían los romanos. Por un lado tenemos a Normal, o a los normies, que son, por lo menos los normies en aquella época, era este ideal que tenemos a la izquierda de establishment, cuadrados, supersticiosos, complacientes, sumisos, pero feroces y traicioneros.
Y es como esta humildad del mendigo. Cuando Norman está encima de sus empleados, es un pequeño tirano. Los pasa diciendo con el reloj pip, 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 como que el tiempo corre. Pero cuando alguien más que él considera por encima de él, o sea, el gobierno, un agente del gobierno, se vuelve sumiso, callado, complaciente. Es esta humildad del mendigo que espera que todo el mundo se arrastre como él. Lo hace cuando encuentra a alguien superior a él. Es básicamente reproducir la jerarquía infernal donde hay unos más arriba que otros, unos más brutales que otros. El fuerte domina al más débil. Esa es la concepción de del lado normie. Por el otro tenemos a los mutantes, que son los maravillosos, valientes, atrevidos, pero realmente son poco industriosos, son un montón de vagos. Viven en la hora y básicamente representa todo lo que Normal no es, pero tampoco quiere decir que es una contrapartida positiva, porque no tienen plan de futuro, solo viven el momento y viven viven en condiciones paupérrimas, pero no hacen nada al respecto, ni siquiera se analizan, nada más asumen de que todo se lo roban, pero no hacen nada al respecto. Entonces, si vemos, realmente son mismos modos de ver el mundo, pero son diferentes modos de ver el mundo, pero el resultado es el mismo. Ambos son pasivos con sus represores, con la represión bajo la que están sometidos. Solo que uno juega a ser sumiso ante papito gobierno y otro es ante el colectivismo de la rebeldía sin causa o de la vagabundería. Eso a grosso modo más o menos lo que representa ambas caras de la moneda, pero la misma moneda es la población cautiva. Hacia la segunda temporada, Normal y su gente desarrollan un grupo de vigilantes antimutantes. De hecho, varias escenas se ve que Norman imprime y distribuye panfletos con ideas antimutantes. Además de la mano, se ha desarrollado una prensa sensacionalista, que es lo que estamos viendo aquí, que mezcla verdad con fantasía. Eso es interesante porque eso se da particularmente mucho en el ambiente, la causística ovni. No sé si ustedes estarán al tanto de, por lo menos en Latinoamérica, con Jaime Maussan, que es un mexicano que sale con un pelo canoso, que tiene la enfermedad de ovni, que le dicen que los ovnis vienen por temporadas, a veces no salen ni siquiera en el mismo lugar y después nunca más vuelven a salir. Pueden pasar años o meses sin que vuelvan a tener una oleada de ovnis y luego salen de pronto. Y en ese transcurso de oleadas no hay nada que presentar, no hay noticias. Y si usted se dedica a vender noticias de este tipo, casi que empieza a llegar a vender cosas que realmente no son, que son falsas. Ese es el problema. Entonces este tipo es básicamente esto que estamos viendo acá, representa esa industria de presentar mutantes, bichos raros, ovnis. No sé si algunas conocieron la revista Año Cero o la Más Allá, que originalmente eran impresiones españolas. Aquí llegaba a Costa Rica la versión española, yo me acuerdo que las primeras eran muy buenas. Ahora son versiones mexicanas y la mayoría son anuncios del tarot. Entonces imagínense por dónde vamos. Y eso es más o menos la idea de este periódico. Y de hecho no es casualidad que Sketchy se vuelve incluso periodista, aplica y le dan el trabajo de ser periodista para andar buscando mutantes. Claro, el texto nos da a entender de que gracias a esta prensa es que empieza a surgir esa desinformación que les gusta tanto ahora ese término a la industria o a los medios masivos más populosos, donde los que leen eso se vuelven, por culpa de estos que se salen grupos odiosos o intolerantes, los antimutantes, que por este tipo de prensa es que se vuelve entre comillas peligrosa, porque los mentes más influenciables son incapaces de distinguir entre la verdad y la ficción. Y eso es algo que vemos hoy en día, que de hecho es muy común en Estados Unidos y en Canadá, lo he visto, de que quieren presentar a ese tipo de gente, como yo probablemente, de que nos quieren tachar con ese término teoría de la conspiración, que es un término que se lo inventó la CIA en los 60s, para desestimar cualquier argumento que uno presente, porque en esto va tanto desde los ovnis hasta los mutantes, hasta los terraplanarios.
hasta el asesinato de Kennedy, hasta el chupacabras, cualquier cosa va en la misma categoría. Y eso es para deslegitimizar el mensaje, pero a la misma vez deslegitimizar, perdón, a la vez liberar información que realmente está mezclado entre verdad y mentira. Se dice la verdad a medias, pero se usa a alguien que realmente no, entre comillas, no es nadie serio o tiene un título universitario o algo que en teoría da de que es muy formal, de que es un académico, como si la verdad saliera de la academia o de la universidad. Pero es esta manera de presentar. De hecho, muchas cosas que salían acá, de hecho, el primer retrato que vemos de Joshua sale en la portada de una de estas revistas. Entonces el retrato era verdad, pero lo mezclaban con mentiras para que la gente, no sé si será mucho verdad, aunque realmente lo tenía justo frente a la cara. Y básicamente nos dice que todos los que terminan leyendo esto se vuelven los teóricos de la conspiración y se vuelven antimutantes, son peligrosos, son reaccionarios, como les gustaba llamar a los antiguos marxistas. Mientras que los mutantes son las víctimas y valientes protagonistas. Ellos son las víctimas, hasta cierto punto son víctimas, pero muchos de ellos utilizaban sus poderes para sacar partida o ventaja sobre el resto. Y una cosa muy interesante es que los mutantes odian cuando los normies empiezan a indagar de dónde vienen o qué son. Y esto pasa muy a menudo con Sketchy, el compañero de Max, que estaba recaudando información sobre un monstruo que vivía en los subterráneos, en las alcantarillas de la ciudad. Y todos los compañeros de Max que sabían que Max era mutante le decían: no, usted está loco. Usted está loco, usted no sabe lo que está hablando. Eso son tonterías de imprimen los periódicos. El problema es que cuando un normie se empieza a informar, realmente deja de ser normie. Empieza a ver el mundo con otra visión, con otros ojos, y empieza a descubrir su propio camino, que tarde o temprano lo va a llevar a la verdad. Pero a los mutantes realmente no les interesa que eso suceda. En realidad les interesa que el enemigo, que son los, entre comillas, normies, se mantengan en ignorancia, porque eso los hace indefensos y no tienen las defensas mentales ni psicológicas para enfrentarse a lo que viene, que es la revolución mutante. Y algo que usualmente se da es que no hacen ataque propiamente al argumento que presenta la persona. Por ejemplo, como Sketchy, que él estaba llevando una investigación y de hecho lo llevó a descubrir cosas en el subterráneo. Andaba con una cámara, o sea, su investigación más o menos tenía solidez, tenía algún respaldo de datos y que pronto le llegó a dar una evidencia. Porque sacó una fotografía, pero se veló. De hecho, se la veló, le agarró la cámara y le abrió la película y le veló el negativo. Entonces perdió la evidencia, pero él sí consiguió evidencia. Quiere decir, lo que estaba haciendo sí tenía sentido. Pero lo que hacen, en lugar de verificar, si la evidencia es verdadera, los hechos son verdaderos, no, lo que hacen es desviar la atención llamando con sobrenombres o apelativos o ataques personales sobre la persona, para desviar la atención de lo que está presente. O sea, ¿es realmente verdad o hay un problema de lógica o la evidencia no es tan sólida como parece? O si tal vez es sólida pero necesita más evidencia. En lugar de enfocarse en lo que realmente está exponiendo la persona, lo que hacen es desviar la atención totalmente sobre un ataque personalizado que se llama una falacia ad hominem. Y eso sirve no solamente para desviar la atención y que se deje, porque a la gente no le gusta que lo llamen con nombres. Es una manera muy, muy particular que tiene la gente de desarmar a una persona. Cuando usted está hablando de una cosa y alguien sale con algo totalmente nada que ver, es una manera de desarmar, pero inválida. Entonces, esa es la manera en que estos mutantes empiezan a trabajar. Deslegitimiza el mensaje y realmente desvía el tema de la investigación, de la cuestión. Y eso lo estamos viendo hoy. Que nadie se toma la molestia de investigar lo que se dice, simplemente por lo menos en el ambiente de medios masivos principales, donde empiezan a decirle a uno antisemita o terraplanario, homofóbico, misógino y demás, sin realmente investigar lo que uno está diciendo. En este texto de Sketchy le pasa esto, que lo tachaban de loco, como digo,
por estar investigando esto cuando realmente le dio resultados su investigación. Y eso lo que nos dice es que la fortaleza de los mutantes es el secretismo. De hecho, la razón de cómo salieron al mundo es por una orden secreta. Eso es lo que los hace fuerte, el secretismo. Porque después de todo, cuando uno los desenmascara, realmente los puede ver por lo que son. Porque sean monstruos, pueden que sean payasos, o incluso pueden ser que sean buenas personas. No se sabe porque les gusta la oscuridad de la noche para actuar. No actúan bajo la luz de la libertad y la verdad, sino que se ocultan. Y no les gusta el individualismo. Cada vez que los mutantes actúan, siempre recurren a su entrenamiento militar, el culto militar donde todos siguen órdenes. Y Max siempre salía a relucir en esa posición de líder. Sí, ella tenía más experiencia en el mundo real, pero esta es la única manera que tienen de actuar en el mundo. Una manera colectivista donde siguen órdenes ciegamente. Lamentablemente, la mayoría de sus poderes son solo bestiales o marciales. Solo había un mutante que se escapó, que tenía la capacidad de asimilar información y ser invisible. O sea, no usted lo podía ver, pero rápidamente no se acordaba que lo había visto. Asimilaba información de muchas fuentes y se convirtió como una base de datos interna y a la vez un motor de búsqueda que hacía relaciones y que incluso podía generar probabilidades. Eso es muy interesante porque eso es lo que hace el tal machine learning, que la gente le dice inteligencia artificial. Él analizaba patrones y generaba probabilidades que podía pasar y acertaba la mayoría de las veces. Ese escenario era como una especie de inteligencia artificial embebida en un mutante. Es unos capítulos más interesantes. Creo que era la segunda temporada, si no me equivoco. Sí, porque era ya después del éxodo de mutantes. Pero la mayoría de lo que usan es fuerza bruta. Los han reducido a meras quimeras, a meras mantícoras. Y la gran mayoría ha renunciado a su humanidad. Muchos se mantuvieron trabajando o colaborando. Entonces realmente no son seres humanos completos. Durante la primera temporada, uno de los grupos que escaparon originalmente, Max tomó su vida sola, pero otro grupo sí más o menos se mantuvieron en contacto. De hecho, durante la primera temporada Max no sabía si había alguien más que había sobrevivido de su grupo, que era una gran interrogante. Y tenemos a Zack, que estamos viendo aquí en pantalla, que era un líder recio. No le gustaban opiniones, gustos o ideas diferentes. Literalmente era un culto marcial donde el líder era el único que tenía opinión y el resto realmente no tenían opinión propia, sino que repetían lo que les decían. Y eso es básicamente las fuerzas militares, es un culto marcial. Claro, al final él encontró su humanidad porque sacrificó su vida por Max, por salvar a Max, y de hecho literalmente le dio su corazón. Claro, después lo reciclaron como un post-humano y literal era un cyborg que lo habían puesto para cazar a Max. Y como dije anteriormente, la diferencia entre normies y mutantes, o sea, hay ciertas diferencias, pero son diferentes batches o iteraciones de un mismo proyecto. Pero estas diferencias son superficiales, si queremos decirlo así. Porque al final del día, ambos sufren por igual. Ambos viven en el mismo mierdero de estas ciudades post-apocalípticas, por así decirlo. A ambos grupos se les ha robado su prosperidad y libertad. Ya sea que te haga hacer fila para comprar combustible, que de hecho puede que ni siquiera cuando llegue usted al turno de su fila, ni siquiera va a consumir combustible. Entonces no sé si es Normal o Max, Joshua, Alex o Sketchy, todos apenas viven superviviendo. Ambos grupos viven condenados a su zona de 15 minutos, que eso ya lo hablamos anteriormente, y muchos viven en casas de lata. De hecho no es una zona bollante o muy próspera. Como dije anteriormente, Max vive en un edificio abandonado que durante la primera temporada tienen que pagarle una mordida
darle dinero extra a la policía para hacerse la vista gorda de que habían precaristas. El problema es que ambos grupos, no obstante, son muy perezosos o miedosos de ver quién los tiene así. Prefieren hablar mierda, criticar, pero no hacen nada al respecto. O no saben hacer nada al respecto. Y al final, casi que en la segunda temporada, estos se empiezan a pelear entre sí. Por ser o no ser mutante. Cuando en realidad la orden secreta los ponía a pelear uno contra otro. Los utilizaba como títeres. Es decir, que los responsables de esta situación, ¿sabes?, quedaban impunes, que era el Estado, las corporaciones y ante todo la sociedad secreta que las dominaba a todos. Y el único valiente que era capaz de hacer algo o entender algo hacer al respecto fue Logan. La generación del cambio de milenio. Los soldados del futuro son estos mutantes. Aquí es donde la presentación se puede poner un poco peleaguda y muchos podrían malinterpretarla. Dark Angel no es el único que usa mutantes adolescentes para presentar una idea o mensaje. De hecho, durante estos años hubo varios intentos por empujar ese meme o Gregor o programa en el inconsciente colectivo, por ponerle un ejemplo. Primero, creo que había una tendencia o idea de mutaciones flotando en el zeitgeist. Había como esta idea en el plano mental, surgiendo ideas de mutantes y nuevas generaciones o mutantes jóvenes o adolescentes. Segundo, alguien supo interpretar esto y utilizarlo en su beneficio. El principio del ritmo es la tendencia a que algo suceda de tal manera. Y si usted es capaz de interpretar esa tendencia, lo puede utilizar para su propio beneficio. A su vez, aprovechó para suavizar o reducir la resistencia ante nuevas ideas. Ok, hay una tendencia sobre mutantes. Voy a aprovechar esta idea de mutantes para crear mi propia mitología y exponer la ideología que a mí se me antoja, porque la idea de mutantes, la mutación es algo común y silvestre que uno estudia en biología básica, no necesariamente algo fuera de lo común. Pero la idea de que la mutación representa el nuevo hombre y que además es una evolución guiada, eso ya es otra cosa. Eso es una ideología, un dogma. Y tal cual es esta manera de asociar esto con esto, suavizando esa idea mediante textos de ficción, nos está programando de manera predictiva, programación predictiva. Esta idea de programación tuvo una fuerte influencia en mí. Personalmente siempre me sentí identificado con estos chicos mutantes y desadaptados. Primero, pues yo siempre he sido un desadaptado y he tenido siempre problemas con el status quo. Segundo, los mutantes se les han presentado con habilidades extraordinarias. Imagino que a algunos de ustedes también les habrá gustado tener la idea de tener un poder como los superhéroes. Es como interesante para todos los carajillos. Y por eso, personalmente, mi preferido siempre fue Wolverine o Logan. Y aquí tengo la evidencia para respaldar dicha aseveración. Algún crítico o escéptico podría argumentar que toda esta presentación que estoy haciendo es en realidad una proyección de mis demonios o sombra psicológica. Que todo esto me lo saqué de mi subconsciente, de algún factor en mi vida que no he visitado y que lo estoy proyectando sobre, entre comillas, las otras personas en lugar de verlo sobre mí mismo. Y por supuesto, esto es cierto. Hasta hace 10 años, todo durante mi trabajo interno, mi trabajo de meditación, mi trabajo de psicología interna, en ese punto, un poco más de 10 años en realidad, me di cuenta que todos mis gustos, preferencias e incluso odios eran en realidad creaciones artificiales logradas luego de años de adoctrinamiento y radiación televisiva. Me di cuenta que todo lo que me gustaba y todo lo que no me gusta en realidad era una programación de la televisión, porque eso es lo que usaban en aquella época, televisión y tal vez hasta cierto punto el adoctrinamiento escolar. Claro, la diferencia es que yo me di cuenta, empecé a analizar qué me gusta, qué no me gusta, por qué siempre hago esto, por qué no hago aquello, por qué siempre me pasa esto, y empecé a darme cuenta de que por ahí iban dando esos gustos y por qué tenía ciertas mañas que no había corregido porque no los había analizado, no los había interiorizado, no las había encontrado la razón o no las había entendido como tal. Entonces me di cuenta de esto
alguno de esos aspectos lo acepté y la gran mayoría fue rechazada, archivada o desechada. No necesariamente olvidada porque sé que están ahí, pero no les veo uso, o si las uso no me siento identificado, o no me identifica como tal. Y adicionalmente mi adoctrinamiento y juventud fue promedio. Resultados de ingeniería social. O sea, este efecto que hicieron sobre mí realmente no es nada especial. Todo el resto, probablemente mi generación, independientemente de si nació en Costa Rica o nació en México, Argentina o Perú, realmente, o en España, realmente no es nada del otro mundo, es una vida promedio. Eso es la vida, la mayoría de todos nosotros vivimos una vida promedio, una educación promedio, por eso tenemos vidas promedio. Y como veremos más adelante, esto que estoy explicando no solamente me afectó a mí, sino que fue un proyecto a gran escala. Realmente no se trata de una proyección interna, sino no solamente me afecta a mí, sino que en realidad define a un grupo de generaciones o un sector de la población bastante amplio que incluso va más allá solamente de Hispanoamérica, sino también el mundo anglosajón. Entonces es un proyecto global. Entonces, dándome cuenta de esto, me di cuenta de que posiblemente muchas otras personas sufren de lo mismo, pero no han hecho ese trabajo interno. Los cómics, y yo antes leía mucho cómics, especialmente, obviamente, Wolverine y los Hombres X, y las películas de mutantes, a su vez, ambos siempre tenían este mensaje hasta cierto punto positivo. Particularmente uno lee los cómics viejos, o por lo menos original, los Hombres X, y una constante que siempre nos dan es la tolerancia y la paz. Este era el proyecto de Charles Xavier sobre los Hombres X. Él quería presentar el mundo de que no todos los mutantes eran criminales, sino que eran una fuerza de bien. Ese era su proyecto. Tengo una escuela de niños, sí, un poco desadaptados, poco extraños, pero permítanme decirle que tanto mutantes y humanos normales pueden vivir en paz, en cooperación. No hay nada, realmente nada, no hay nada tan diferente entre uno y otro. Y todos sus conflictos era, de hecho, el cómic, todas las luchas que tenía era por mantener esa armonía y evitar más bien el conflicto. Incluso en la película 2000, que fue la primera que sacaron de los Hombres X, en el cine, mejor dicho, el profesor X luchó, o profesor Charles Xavier luchó contra Magneto por evitar la guerra, porque Magneto quería imponer a los mutantes sobre el resto de la población. Como dije, hasta cierto punto este mensaje de los Hombres X y los viejos cómics, he hecho todos los superhéroes, incluso Batman quiere luchar contra el crimen, que el Batman también me cuadraba mucho. Superman, lo original, luchaba contra los nazis. Entonces, era en realidad los cómics eran fuerza de bien, incluso hasta aquellos cómics que son un poco oscuros. El antihéroe no tiene las cualidades de un superhéroe, pero igual lucha contra la escoria del planeta. La generación X. Dark Angel no surgió en un vacío, sino que tenemos todo este collage, todo este conjunto de textos, cómics, películas, programas, y particularmente en esta era. La serie propiamente se produjo del 2000 al 2002, y recordemos como ejemplo realmente los Hombres X, la primera película salió también en el 2000, entonces hay como este burbujeo de mutantes, y yo era joven en esos tiempos, entonces tengo fresca memoria de eso. Adicionalmente, hubo intentos anteriores en televisión como la película Generación X o Generation X. Yo no me acuerdo haberla visto en Cinecanal, un canal de cable latinoamericano que se llama Cinecanal, no sé si todavía existe. La pasaban y siempre pensé, pero eso es como una copia de los Hombres X. Lo que no sabía era que realmente era un proyecto de Marvel. Salía, de hecho la logré conseguir. Perdón, hice un respaldo local y sale... ¿cómo se llama esta? La que es una mutante psíquica. Se me olvidó el nombre. Tengo que buscarlo. Y sale Banshee, que son de los Hombres X originales. Pero los personajes jóvenes, de hecho sale Júbilo. Mejor sale Júbilo, el resto sí no los reconozco.
Había uno que parecía Scott Summers o Cyclops, pero tenía otro nombre, era un valientillo. El resto no lo reconozco. Entonces, como no lo reconocía, siempre pensé que eran como imitaciones, pero es un texto que se hizo como tal, como un proyecto piloto que tenía Marvel a ver si funcionaba este día. Pero eso salió en esa época. Había también una serie que se llamaba Mutante X. No sé si la vi. Era más vieja. Pues se veía media chafa, entonces creo que por eso nunca la vi, pero no la he logrado conseguir. A ver cómo anda. Y si nos ponemos ampliamos un poco más el espectro. En esos tiempos también andaba la serie Buffy y la Cazavampiros, que eran hombres lobo, vampiros, monstrillos y todo ese tipo de mutantes extraños. Entonces era como la nota y era como el ritmo y alguien aprovechó eso para hacer plata, obviamente, pero a la vez suavizándonos algo. El exceso de uso de X es más que una tendencia o una moda. En cambio, esto es un código para esconder un símbolo a plena vista. Significativamente quiero rescatar el proyecto el proyecto de Dark Journalist, que es el canal en YouTube, o Daniel Lists, que es el que vemos acá. Este muchacho ha producido una serie en su canal de YouTube donde lleva más de 198 episodios. Algunos lo he visto, no les he dado mucho seguimiento porque, le voy a ser sincero, tiene muy buenas ideas, pero él sigue siendo un estatista. Entonces todo su proyecto es por tener buenos líderes, tener buenos amos y ciertas otras cosas que no quiero tocar ahorita, pero este proyecto de la X o estenografía del símbolo X me parece una muy interesante y original idea. Nunca lo había estudiado. Como anteriormente en otras presentaciones también él me puso sobre aviso sobre Rudolf Steiner y la octava esfera, igual que Gigi Young. Entonces, a pesar de que no estamos de acuerdo en algunos aspectos, considero que este trabajo que tiene de la estenografía, la X, es muy muy interesante y lo rescato. Para Lists, la X, este símbolo de X que se ve en todo, él no solamente indaga en el cine como hago yo, sino que también analiza libros, tendencias en la política, movimientos esotéricos. Es muy amplio el espectro que él trabaja. No es por casualidad que lleva 198 episodios sobre esto. Entonces puede imaginarse, porque son varios años ya que llevan esto. Pero para él la tecnología es una tecnología, lo que representa la X. Tecnología X o desconocida, podemos así entenderlo. Y va de la mano con la casuística OVNI. El OVNI realmente no lo he tocado en profundidad, a pesar de que es mi tema por excelencia, mi tema preferido. Y no sé si ustedes ya vieron la presentación de Constantine. En expliqué que los OVNIs son más que simples enanitos verdes o extraterrestres incluso. En cambio, es un reflejo de un fenómeno mucho más complejo. Más que simples extraterrestres. Es algo, puede incluso abarcar una gran serie de fenómenos, pero nosotros le llamamos ovnis o platillos voladores, pero puede ser algo mucho más profundo. Para Lists, esto presenta realmente el legado de una civilización muy avanzada, pero es una civilización netamente humana que vivía, no solamente, puede ser incluso no solamente en este planeta, sino en el resto del sistema solar. Pero ese legado realmente nos pertenece a usted y a mí. No son extraterrestres propiamente, sino es el legado de una civilización anterior y que se ha mantenido en secreto a toda costa. Entonces quiere decir que los administradores y los dueños de esta granja tienen acceso o buscan ellos mismos acceso a esta información. Mientras nos hacen el ridículo frente a nosotros, nos ridiculizan o incluso nos pueden dañar la reputación o matar, que nos están robando ese legado. Es más o menos, en muy pocas palabras, un tema muy complejo. Y su método de estudio para List se llama la estenografía, que podría incluso empezar a ayudarnos con lo que estamos viendo ahorita. Y para empezar voy a dejar que él explique propiamente el concepto de estenografía. So he decided that he wanted to get a manuscript out about it to these other churches for the people he knew he could trust. But for the general
people. He thought, if this falls into the wrong hands, forget it, and I'll be burnt at the stake. So he recreated steganography, which had come down to us from the Egyptians and the Atlanteans, and he referred back to a period of the Greeks using steganography, calling it a page within a page, that when you look at one thing, you're seeing another, and only an initiate would know. And again, steganography, a little bit different than cryptography, because with cryptography, very often you're trying to solve a puzzle. Steganography is something everyone can see and that is out there, but only an initiate understands exactly what it means. So Trithemius would keep these rituals and these scrolls and use a certain system of spells and steganography with them. And he hid them. And years later, I'm going to draw this kind of connect the dots line all the way from that experience in the 16th century to Marshall Mathers and Golden Dawn, crisscrossing with those scrolls, starting the Golden Dawn, and then we get Crowley, and then out of Crowley comes Parsons, NASA, and then the UFO phase. Como consecuencia, avanzo la idea que Dark Angel toma esta escenografía de la X para esconder un mensaje a plena vista. Y recordemos que el modelo de Max es la serie X5, los misterios de Babilonia. Dark Angel nos podría dar la clave de ese significado. Primero, el proyecto con el que inicia la serie se llama Manticore, o Manticore en español, como ya mencionamos anteriormente. Particularmente ese era el proyecto que dio luz a Max, Alec y el resto de su equipo. El primero fue Joshua, que estaba mezclado con Perro. Era como el prototipo. Y más adelante los modelos como Max eran más avanzados porque tenían varios genomas mezclados, pero realmente no parecían monstruos, parecían seres humanos normales que usted lo ve en la calle y no se imagina que es un mutante o un monstruo. Curiosamente, ese tema no fue explorado a fondo porque muchos interrogantes quedaron sin respuesta durante la serie. Y Manticore no era el único proyecto. Es más, es el que más conocemos porque fue el que le dio vida a Max, y durante la primera temporada fue el constante conflicto contra Lidecker, que lo testado estaba vivo y estaba en vivo, y Max quería destruirlo mientras que Lidecker quería destruirla a ella y mantenerlo. Entonces era el único que conocíamos, pero no era el único que luego aprendimos, durante la segunda temporada. Sí, y de hecho encontramos que había más programas secretos, pero obedecían los objetivos de una sociedad secreta que tenía varios proyectos dispersados por alrededor de las ciudades o del país. Esta sociedad secreta incluso tenía cierto linaje que parecía remontarse a la antigüedad. De hecho, ellos se saludaban con un idioma como antiguo, o un idioma que no era inglés, como de entender que tenían su propio idioma, su propio legado cultural. Y conforme avanzó la temporada, sus experimentos como Manticore eran tan solo una característica genotípica que ellos buscaban, una especie de gen recesivo. ¿Cómo saben ellos que uno lo tenía o no lo tenía? Era la capacidad para resistir el veneno de una serpiente. Obviamente ellos en la serie ponen una boa constrictor que no usa veneno, pero es para darnos la idea de que el veneno de la serpiente puede hacer disparar el gen que lo resiste y nulifica el veneno, o usted no tiene el gen y se muere, básicamente. Y esto se convierte hasta cierto punto en la iniciación dentro de la orden. Usted pasa a ser miembro de la orden secreta si usted sobrevive el veneno. Entonces quiere decir que toda la orden la conforma un grupo de mutantes ancestrales. Y ellos, por lo que podemos entender, es que ellos querían buscar ese gen recesivo, si hay una manera de aumentar, me imagino que sus filas, y andaban buscando este gen en diferentes proyectos. Como dije, todos eran mutantes en sus filas, habían sobrevivido la iniciación, y el agente White que estamos viendo aquí a la derecha es un miembro, pero él es como el testaferro, el que hace el trabajo sucio, mejor dicho, de la orden. Es el que realiza las acciones, se hace pasar por agente del gobierno, pero al final no se sabe ni siquiera en cuál agencia. Al final le asignan una agencia de seguridad antimutante,
y en teoría trabajaba para encubrir los proyectos, pero en realidad su verdadera alianza, su verdadera lealtad era con esta, básicamente con la orden de su familia. Usted podía haber nacido en este linaje de mutantes, pero no necesariamente tenía ese gen inmediatamente, sino que incluso podía saltarse generaciones. ¿Cómo sabemos esto? Porque el hijo de White se le había iniciado en la orden, se le inyectó el veneno y no tenía gen, entonces básicamente se le estaba dejando morir, y la única razón por la que sobrevivió es que Max se lo robó junto con la mamá y lo tiene escondido. Entonces parte de la serie era de la gente White buscando a Max para saber dónde estaba el hijo. Entonces era como una rencilla mucho más personal.